acumuló gas, lo que generó una explosión de tremenda magnitud. Fíjense que la única herida del hecho voló a 3 metros de la vivienda. Un doctor en química de la Universidad Católica dice que el peligro justamente está en la acumulación. Y un vecino señaló que el sonido fue parecido a un tambor de batería metalera. Fue como un bong, pero más grave. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cómo evitar que algo así nos pueda llegar a suceder? ¿Qué tan peligrosas son las acumulaciones de gas? Está con nosotros el general Tapia, Claudio Rojas, nuestro abogado, y además el gran Michel Deler, un especialista en gestión de emergencias. ¿Cómo estás, Michel? Gusto saludarte. Hola. A ver, nosotros hemos hablado de fugas de gas, de cómo evitarlas, pero lo que vimos en Viña del Mar nos graficó, de alguna manera, lo peligroso que puede llegar a ser el mal uso del gas. Así es, y por lo tanto lo importante que tiene que ver, uno, con comprender que el gas es un material peligroso, cosa que olvidamos habitualmente a partir de su uso diario, cotidiano. De hecho, hay muchas cosas en la casa que son peligrosas y que nosotros minimizamos su riesgo. Por ejemplo, y te voy a poner porque hay otros materiales peligrosos en la casa. Por ejemplo, el cloro. Claro. Habitualmente todo lo que tienen que... Si uno piensa, todos los elementos que nosotros ocupamos para limpiar, por ejemplo, son elementos químicos. Por lo tanto, debemos comprender que por mucho que lo hagamos diariamente, claro, eso no deja de ser un material peligroso. Y en el caso del gas es especialmente peligroso porque finalmente cuando esto sale de un cilindro, cuando sale de la cañería, ¿cierto? Hay un gas que es licuado, que puede ser de petróleo, gas natural, que va a tomar contacto con el aire. Además tiene la capacidad de movilizarse, pero como muy bien señalas tú, además de movilizarse, tiene la capacidad de acumularse en algún espacio determinado que, dependiendo del tipo de gas, si es gas natural, va a tender a subir, y si es gas licuado de petróleo, va a tender a bajar. Y por lo tanto, esas acumulaciones tienen ciertas particularidades que pueden hacer que ese gas entre en ignición, se encienda y eventualmente genere una explosión como la que hemos visto acá, pero que además la hemos visto, no sé si ustedes recuerdan, me parece que fue hace como un año en la Quinta Región, también hubo una explosión en un condominio, y es de tal violencia que generó daño en varias casas, en casas de todos los condominios. Que esa imagen, o sea, lo que tú decías de esa explosión fue producto de que instalaron la cocina a gas y ellos mismos. Sí, no el abuelo de la familia. Claro. Sí. Y la verdad es que la imagen era bien impresionante, igual que esta, queda todo destruido. Cómo vuela todo por todo. Es increíble. Miren dónde quedó el teléfono, el citófono, los estantes se fueron al suelo. Sí. Fíjate que cuentan aquí en las últimas noticias del día domingo. Dice, en el lugar se hallaba una persona que fue rescatada por los propios vecinos. La encontraron a 3 metros fuera de la cocina, tendida en el patio. Resultó con diversas quemaduras y fue atendida por el SAMU, luego enviada al hospital de Carlos Fambione en Valparaíso. Mira, no sé si eso es la campana. Mira la pared. Sí, claro. La pared nos da una idea de la onda expansiva, lo poderosa que puede llegar a ser. Michel, muchísimo. ¿se tiene que acumular mucho gas para que pase algo así? No tanto, la verdad es que no tanto. Lo que pasa es que el gas, en este caso, cuando se acumula y se enciende, pensemos que en realidad se enciende sumamente rápido y eso genera entonces una explosión. Ahora, ahí hay un tema para comprender y por qué las medidas preventivas, por ejemplo, independiente de mantener nuestros aparatos debidamente instalados, para eso siempre recordar sec.cl, sec.cl, ahí aparecen un listado, uno puede buscar instaladores certificados. Volver a reiterar, ¿cierto? Siempre hay que reiterarlo, que si usted no tiene su instalación debidamente certificada en un edificio, por ejemplo, puede perder el sello verde, lo cual significa también un mayor gasto para la comunidad. Michel, queremos entender qué fue lo que pasó en este departamento de la Quinta Región de Viña del Mar y hablamos con el dueño del departamento. Esto fue lo que él nos dijo. Hay varias teorías. Dentro de las teorías, en primer caso fuga de gas, segunda a lo mejor una saturación. Y están en investigaciones actualmente con las instituciones pertinentes, que son bomberos, SEC y carabineros. En estos instantes se encuentra en recuperación con 15% de su cuerpo quemado, pero con quemaduras tipo A, lo cual se me informa que son leves y, como te comento, en recuperación. No, por supuesto, llevo más de un año en este departamento y nunca había visto algo de esta magnitud, por supuesto. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste a ver los daños? No, es asombro total, en estado de shock, complejo. Sí, ya hemos hecho los contactos pertinentes con la corredora y con los dueños para verificar la situación y estamos en las conversaciones
que conllevan al término, asumo, de esta situación de alguna forma. Claro, el dueño, Gonzalo Escobar, la persona que estaba viviendo ahí, estaba choqueado todavía cuando entró y vio que estaba todo abajo, era como una zona de guerra. Fíjate que revisaba la información, Michelle, y este es un edificio clásico de Viña, yo lo ubico perfecto. Está ahí en el centro de Viña del Mar, en 6 Oriente, y entre 4 y 5 Norte, no sé, quita Libertad. Y tenía, a pesar de su edad, a pesar de su antigüedad, tenía todos los certificados al día. De hecho, hace un par de semanas atrás, los habían fiscalizado y habían aprobado todo. Tenían sello verde, perfecto. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, una de las cosas que puede haber pasado es que efectivamente a partir de, por ejemplo, una mala conexión, que alguien haya dejado la llave de la cocina abierta, y ahí es importante comprender que tenemos dos elementos que juegan de manera importante. Uno, el olor a gas. No nos olvidemos que el gas en sí mismo no tiene olor, sabor, color, no se puede percibir, y por lo tanto lo que hacen las empresas y que tienen que hacer es que ponen un odorizante, que es lo que nosotros le llamamos el olor a gas. Por lo tanto, ese olor es para nosotros la señal de alarma, de alerta, para poder ventilar. ¿Y cuánto tiempo tiene que haber una fuga? ¿Cuántos minutos alrededor tiene que haber una fuga para poder realizar una explosión de este tamaño? La verdad es que tiene que ver, entre otras cosas, con el lugar donde se acumula. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, tú necesitas una mezcla entre gas y aire para que efectivamente eso pueda explotar. ¿Y a qué voy? Si tú tienes una mezcla donde en esa mezcla de gas y aire es habitualmente menos del 5%, es una mezcla muy pobre, por lo tanto no va a encenderse. Si tú tienes una mezcla que es superior al 8, 10%, va a depender del tipo de gas, puede ser incluso un poco mayor a 15%, la mezcla es demasiado enriquecida, por lo tanto tampoco va a encender. Cuando está en ese rango, que digamos puede ser entre el 5 y el 15%, ahí lo que hace es que esto se enciende, y por lo tanto la primera medida que hay que hacer es disminuir la concentración para que en definitiva tengamos una mezcla lo suficientemente pobre como para que, habiendo una chispa, no haya ignición. Perfecto. Pero en este caso yo te puedo señalar, por ejemplo, que en Vitacura hace unos años atrás hubo una explosión que llegó a levantar la losa. Esto fue en un subterráneo. Había unas personas trabajando en una cámara y tenían de estos cilindros con el típico soplete, ¿sí? Que si uno lo imagina son cilindros, o sea, no van a ser cilindros grandes, son cilindros pequeños. 5 kilos. ¿Cierto? Se fueron a almorzar, volvieron, aparentemente había una fuga, probablemente quizás rotura en la manguera o algo así, se acumuló el gas en algún compartimento, prendieron y fue tal el nivel de explosión que rompió la losa, sí, en la superficie. Y por lo tanto estamos hablando de que ahí probablemente nunca tuviste una fuga de más allá de un cilindro de 5 kilos, claro, menos, probablemente pueden ser de bastante menos, claro, son los cilindros más pequeñitos, portátiles. Claro, en nuestras cocinas, Michelle, antiguamente la gente no solía cortar el gas, pero a partir de esta noticia, como lo hemos conversado muchas veces en los medios, la gente ha ido tomando la costumbre de cortar la válvula de paso. Todas las noches, yo por lo menos, en mi casa me tratan del maniático de la llave. Siempre ando cortando la llave durante la noche. ¿No te duermes sin tener el gas cortado? No me duermo. ¿Eres capaz de levantarte de la cama para ir a... o sea, yo a veces digo, como cierro la puerta, le puse vestido y el gas. Y voy y miro y corto el auto. Y me dicen, ya, si da lo mismo, nunca. Hay que hacer eso constantemente, hay que hacerlo todas las noches. Hay gente que incluso lo hace después de cada uso. Terminando de usar la cocina y cortan la válvula de paso. Sí, mira, hay dos temas ahí con la llave de paso. Uno, que somos un país sísmico. Por lo tanto, la primera medida después de un sismo debería ser cortar, por ejemplo, un sismo sobre todo importante, cortar la llave de paso, ¿cierto? Por ejemplo, de las cocinas. O en algunos casos, donde todavía existen en algunas casas, algunos domicilios, las llaves que dan algún tipo de estufa. Ya, en segundo lugar, la mantención de esas conexiones y la revisión tiene que ser relativamente permanente, ya sea por los sismos o porque eventualmente también se deteriora. Lo hemos hablado con el tema de las estufas. Que no nos olvidemos, el regulador y la manguera se tiene que cambiar cada 5 años. Tienen fecha de vencimiento. Pero es que yo creo que nadie lo sabe cuándo puso o desde cuándo está. O sea, cada 5 años como máximo. Cada 5 años. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a comprar, primero tenemos que comprar elementos que estén certificados por la SEC. En segundo lugar, la manguera que nosotros tengamos va a tener impresa la fecha de fabricación.
y esa, desde ahí, son 5 años. Por lo tanto, tiene fecha de vencimiento. Perdón, para que quede muy claro, Michel, ¿tú recomendarías entonces cortar la válvula del gas cada vez que dejo de usar la cocina? A lo menos cada noche, que yo creo que es lo más complejo, porque en definitiva el olor tú lo sientes, ¿ya? El problema es la noche, lo mismo que pasa con los incendios. ¿Por qué es tan importante el detector de humo? Es cierto que es importante para el día, pero para la noche también es muy importante porque ahí es donde nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro hogar. Ahora, hay otra medida que es muy importante, no cubrir las ventilaciones que establece por norma la SEC. Sobre todo aquellos que viven en edificios, se van a fijar que cuando obtienen el sello los van a revisar y habitualmente se van a generar, y una de las cosas que hacen habitualmente, por ejemplo, es decir, no, ¿sabe qué? Ahí tiene que recortar la puerta o tiene que abrir una suerte de rejilla ahí en la puerta abajo, tiene que haber ventilación arriba. Eso es muy tentador cuando hace frío, empezar a cerrar eso, pero la verdad es que no, porque esas ventilaciones lo que permiten es esto. Si hay una fuga, es disminuir la concentración de manera tal de que, habiendo un olor a gas, la concentración sea lo suficientemente baja para que no tenga capacidad de entrar en combustión. General Tapia, usted me quería señalar algo respecto de este hecho puntual de Viña del Mar. Sí, más que nada el poder, yo creo que orientar a la ciudadanía, porque yo entiendo que un edificio está certificado, ¿cierto? Está certificado desde su estructura hasta el departamento mismo. Así es. Sí. Pero la gente tampoco sabe de que hay unas llaves de paso, no sé cómo se le llama, de seguridad, que son parte del edificio que puede bloquear el gas completo al departamento, ¿cierto? Sí. Esa es una situación. Y lo otro, algún dispositivo que pueda alertar una fuga de gas porque no toda la gente se percata. Sí, tal como hay detectores de gas, tal como hay detectores de humo, hay detectores de gas. Por lo tanto, también una buena medida. Respecto de la llave del gas, sí, los de gas son un poquito más caros. A ver, lo que pasa es que volvemos un poco a nuestro problema de no tener normadas estas cosas. Porque la verdad es que en países donde esto está normado, es tan masivo que los costos son bajos. Son bajos y por lo tanto es alcance cualquier persona. Pero aquí voy a un detector de humo, por ejemplo, que puede costar 10.000 pesos en Chile. En otros países puede costar 3.000 pesos y en algunos casos hasta los regalan, sin mencionar de que vienen instalados de base en las casas. Es como la casa viene con ventanas, viene con detector de humo y con detector por de gas. Obligación. Exactamente. Detector de gas nunca lo había escuchado. Hay detector de monóxido. Sí, hoy día ¿Se ya... instala en la cocina? Sí, se instala en la cocina o también lo puedes instalar, bueno, dependiendo de donde tú tengas conexión de calefacción a gas. Hay de monóxido, de humo, de gas. En general no... ¿Y cómo funciona, Michel? Porque veíamos hace algunas semanas, tú nos mostrabas el detector de humo, que tira un pito, un sonido bastante molestoso. ¿El de gas cómo opera? Habitualmente, y de hecho quienes han visto a los bomberos, eventualmente lo que miden es la concentración para que exista una capacidad también de explosividad. Por lo tanto, te van detectando la presencia del gas, que es un material inflamable. En el caso de los bomberos ocupan un aparato que se llama explosímetro, que lo que entran a las casas y empiezan a detectar y va haciendo y de repente se pone una luz roja y un sonido permanente. Eso te demuestra que hay presencia de gas, pero que además esa mezcla es potencialmente explosiva. Puede ser combustión. Claro. Además. Sí, Wow, exactamente. bueno. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, respecto a las llaves de gas, efectivamente tenemos las llaves de paso. Ahora, en el caso de los edificios, como tenemos una multivivienda, en definitiva, una estructura con muchas viviendas, es una medida recomendable para los terremotos, pero sí hay que tener mucho cuidado al volver a darla. ¿Por qué? A ver. Porque, por ejemplo, puede que yo la haya cortado y que efectivamente no haya personas en un domicilio, yo la encienda y haya quedado algún aparato abierto. Claro. Por lo tanto, la apertura de la llave de gas debe ser debidamente coordinada. Si bien es cierto, yo la puedo cortar, no hay ningún riesgo en que en definitiva no haya gas. Cuando la vuelvo a dar, tiene que ser con la debida coordinación de alguien con adentro, los habitantes pues se puede dar el fenómeno de cuando se corta la luz y uno aprieta los interruptores. Claro, y lo deja funcionando. Después realmente no sabes cuál está prendido y cuál está apagado. Exactamente. Además, de hecho, si tú tienes un corte de gas, la compañía va a llegar, te va a avisar, te va a cortar el gas, pero cuando te lo vaya a dar,
es un tema que lo va a coordinar directamente. O sea, si no tienes un residente, ¿No te van a dar el gas? no deberían darte el gas. Porque efectivamente tú puedes tener algún aparato, puedes haber dejado la cocina en ese momento abierta o mal cerrada. La válvula o la llave del gas que está al lado de la cocina, Sí. ¿está hecha para ser abierta y cerrada todos los días? Sí, Porque claro. es una llave distinta, es amarilla. Es una llave de paso metálica. Es como más dura, claro. ¿Está hecha para Sí. ser abierta y cerrada constantemente? Y no solamente uno podría hacerlo, mira, lo podría hacer eventualmente todas las noches, lo podría hacer eventualmente, y sería recomendable chequear durante un terremoto, por ejemplo, ir y cortar, ¿ya? Y después chequear. Y sabéis que también en las noches, como decís tú, porque, o sea, yo lo hago cada vez que cocino, porque los niños de repente jugando dan vuelta y uno no se da cuenta y podéis dar el gas y está saliendo el gas, entonces por eso yo creo que es súper necesario. Yo soy más magnética que tú, siempre lo he hecho, pero después de cocinar o después de usar, es como cuando lo vas a aprender, cortar, cortar, y así en el fondo uno se sabe o tiene la tranquilidad efectivamente de que esto no va a pasar. Pero ¿qué pasa con las estufas? Bueno, a ver, hay un tema que tiene que ver primero con los cilindros, ¿ya? En el caso de las estufas móviles. No nos olvidemos insistir en que los cilindros están permitidos para artefactos móviles al interior de un edificio, por ejemplo, que hoy día es lo que estamos teniendo muy común, que se dice, tengamos un cilindro, ¿se puede o no se puede? Se puede siempre y cuando el reglamento copropiedad lo permita. Pero desde el punto de vista de la norma se puede. Y solamente en dispositivos móviles. Porque estamos hablando que hoy día estamos en septiembre y ese cilindro no solo se ocupa para la estufa, sino también para la parrilla que ponen mucho en el balcón. Pues, exactamente. Y por lo tanto, siempre tienen que estar en lugares ventilados. No nos olvidemos, el tema de la ventilación aquí es clave porque te disminuye la concentración de gas a un punto de que pueda haber gas en el ambiente, pero que en definitiva esa concentración no permita que uno pueda poner un fósforo o haya una chispa y se encienda. Michelle, a propósito de hablar de balones de gas, ¿cierto? ¿Es el mismo gas el que viene en el balón de gas al gas que viene por cañería? No, depende del tipo de gas. En general nosotros estamos usando dos: gas licuado de petróleo y gas natural, licuado. ¿Ya? Son gases diferentes. El gas licuado de petróleo es más pesado que el aire. Por lo tanto, voy a ir al instrumento que decíamos de los bomberos, al explosímetro. Si uno llega a un lugar y dice es gas licuado de petróleo, probablemente los bomberos no solamente van a evaluar a nivel nuestro, sino que lo que van a hacer es ir hacia abajo. ¿El licuado de petróleo es el que viene por las cañerías a la cocina? Sí, pero depende del lugar donde estemos. Antiguamente todos teníamos gas licuado de petróleo. Claro. Hoy día hay diferencia y va a depender, ¿cierto?, de la compañía que te provea si efectivamente tú tienes gas licuado de petróleo o gas natural licuado. Ahora, cuando, por ejemplo, tú tienes gas de petróleo, lo que van a hacer los bomberos con ese explosímetro es también ver las partes bajas. Por ejemplo, una parte baja en un mueble de cocina, porque ese gas va a ser más pesado que el aire. El gas natural es menos riesgoso desde ese punto de vista, porque al tender a subir, encuentra más fácil la ventilación. Claro. ¿Te fijas? Pero no deja de ser un gas que sea peligroso. Ahora, Michelle, las últimas veces que habíamos visto explosiones habían sido en casas, en domicilios, en condominios, en lo que pasó lamentablemente en el sanatorio alemán de Concepción. Pero acá en un departamento es más común de lo que se cree. Lo que pasa es que el problema del departamento, sí, de hecho, el problema de la fuga de gas en un departamento, asociémoslo al tema de la temperatura. Mira, porque en definitiva la temperatura también se traslada. El tema de la temperatura es, por ejemplo, ¿dónde pierden más temperatura en el invierno? Es en una casa versus que en un departamento. ¿Por qué? Porque es menos sellado, la mayor cantidad de temperatura se pierde por el techo, por el entretecho. Bueno, en el caso del gas es por donde puede irse el gas. Y en este caso en un departamento estamos hablando de un compartimento que es mucho más sellado. Por eso que es tan importante el tema de mantener las ventilaciones y por eso que la SEC hace tanto énfasis en tema de las fiscalizaciones respecto del tema del sello, de mantener ciertas aberturas, porque además nuestra tentación es que al ser un departamento es más fácil calefaccionarlo, por lo tanto tendemos a cerrarlo más. Por lo tanto, una de las medidas que nosotros tenemos que hacer en cuanto sintamos olor a gas, abrir ventanas, puertas, ventilar, salir del lugar y no apretar ni mover ningún tipo de interruptor.
¿ya? Porque en definitiva nada que pueda generar chispa tiene que ser manipulado. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, si nosotros encendemos una ampolleta, hacemos conexión con algo eléctrico, esa chispa puede generar la ignición del gas. Por lo tanto, es ventilar, salir del domicilio y desde fuera llamar a los bomberos y a la compañía de gas. Ya. O sea, pero según lo que tú nos dices, ¿es más fácil que se dé una explosión en un departamento que en una casa? Probablemente porque la verdad es que en un departamento es menos ventilado. Lo habitual debería ser por un tema de concentración. Es más fácil que se concentre y haya un mayor nivel de concentración y acumulación de gas en un departamento que en una casa. Claro. Y porque además nosotros, como nos es más fácil cerrar y sellar un departamento, obviamente tiende a concentrarse muchísimo más ahí.